Quiero hablar unos minutos con José Luis Espert, economista, pero bueno, vamos a hablar de política también porque él es candidato a diputado nacional por Avanza Libertad. José Luis, Francisco Olivera, gracias por atendernos. Hola. ¿Cómo andás? Muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. José Luis, quería hablar un segundo de lo que pasó esta semana en el Mercosur. Esa discusión, ¿vos crees que va a ser inevitable en algún momento, en el sentido de que la Argentina va a tener que flexibilizarse en sus aranceles, en sus normas, para una región que va hacia otro estadio o no? ¿O vamos a insistir en esto? Es una pregunta muy de futurología. ¿Qué es lo que va a querer hacer un país demente, chifladísimo como Argentina? No tengo la menor idea qué va a querer hacer. Lo que sí está claro que hay algunos países del Mercosur que ya se están dando cuenta que el Mercosur fue, como no podía ser de otra manera, esta vez entender muy poco cuestiones elementales de la economía. El Mercosur estaba condenado al fracaso, porque uno puede hacer comercio entre iguales. El comercio en general se da entre desiguales, o sea, vos sos periodista, yo te contrato a vos como economista profesional para dar una charla juntos. Vos hablas de periodismo político y yo hablo de economía. Y vos cada uno tiene... comprar servicio de periodismo a otro periodista, como yo a otro economista. Entonces... Claro, cada uno tiene sus ventajas comparativas. Claro, entonces... ¿Qué va a hacer Argentina siendo un país chiflado? No tengo la menor idea. Ahora, ¿qué debería hacer para vos? Yo creo que hay que ir al libre comercio, pero el comercio es una cosa elemental, es natural. Lo que es forzado, lo que Argentina está haciendo hace casi un siglo, que es la famosa sustitución de importaciones, esto de que para poder tener una industria tiene que blindar al país completo de cualquier producto que venga del exterior, cuando en el mundo las empresas de los países, por lo menos donde la gente vive bien, compiten con las empresas de otros países. La protección viene por otro lado, no es por el sistema arancelario ni por restricciones cuantitativas, sino que viene por tener un Estado de un tamaño razonable, eficiente, con impuestos razonables, una legislación laboral que promueva ganas de contratar gente, no como acá. Es otra cosa. Ah, viste que el argumento del gobierno es proteger el empleo argentino. ¿Proteger qué? El empleo. No, eso es falso, eso es falso. De nuevo, la historia argentina lo demuestra, un país que vive sustitución de importaciones hace casi un siglo y no para de fracasar. Y además, por si fuera poco, es un pequeño autobombo, pero es un autobombo que tiene su sustento. Yo terminé hace poco mi tesis doctoral en economía en el SEMA, calificada con 10. Muy bien, bueno. Ahí probé que en el periodo de mayor sustitución de importaciones, que fue el periodo de Cristina Kirchner, cuando la bruta Cristina decía, si por mí fuera no importaría un clavo, yo probé que los salarios de los sectores más sometidos a la competencia, los menos protegidos, son mejores que los salarios, no estamos hablando acá del rentista, sino del salario del laburante, son mejores que los salarios en promedio. Por supuesto, habrá excepciones, hay excepciones. ¿En qué periodo te dio eso? Eso se dio en el periodo 2005-2011. En ese periodo, Argentina fue el único país, desde que nació la OMC en el año 94, que fue penado por su política proteccionista global. Entonces yo dije, a ver, si fuimos penados por nuestra política proteccionista global, o sea, si fuimos el Nobel del proteccionismo, a ver, ¿qué pasó con los salarios de los sectores protegidos? Bueno, yo probé que los sectores protegidos cobran menos en general que los sectores que están sometidos a la competencia. Entonces, ese argumento es falso. Textiles, calzado, a ver, enumeremos los sectores que pusiste ahí. Textiles, calzado, ¿cuáles son los que están? Bueno, no, espera, justamente esos sectores tienen tanta protección que pagan salarios iguales o ligeramente superiores a los más sometidos a la competencia, como petróleo, como software, como otros. Pero eso ya porque dieron la vuelta, la protección es enorme, pero para los sectores de protección medio, que es donde está el 90% de la protección, esos sectores representan solamente el 10% de la protección total de todos los protegidos, quiero decir, ¿no? Esos sí te pueden pagar salarios iguales o superiores que los competitivos.
pero en promedio no, es falso. Sí, es falso eso. Pero más allá de mi demostración, dicho sea de paso, es la primera vez en la historia que se demuestra eso en Argentina, dicho sea de paso. Es ¿no? interesante el trabajo, me gustaría después leerlo. Sí, es un chino básico, pero... No voy a entender nada, ya me imagino. Con todo gusto. No es un chino porque hay econometría. No, claro, ya me lo estoy imaginando. José Luis, sí. Bueno, vas a competir en la interna. No, eso no es cierto, nunca lo planteé así. Además. Bueno, eso quería saber, a ver, ¿cómo es esto? No, yo lo que sí planteé y que ya se puede considerar como algo que fracasó o que no prosperó, como se quiera ver, es que se hiciera una PASO en un mega frente opositor que aglutinara a toda... Uy, ¿lo perdimos? Me parece... Retomamos el diálogo con José Luis Esper. José Luis, se cortó. Te habíamos perdido. Sí, yo lo que te decía es que yo nunca planteé como una interna de Juntos con el Cambio. O sea, era la PASO que decís que fracasó, que ya no se va a hacer. Exacto. Era una PASO de un mega frente opositor en la provincia de Buenos Aires contra Kicillof. No es lo mismo que los Remulte, que es una interna dentro de Juntos por el Cambio. Era una PASO donde competía Juntos por el Cambio, Avanza Libertad, Mi Espacio, donde la idea era que compitiera también Stolbizer y su espacio, el rondacismo, el peronismo no kirchnerista. Éramos todos contra Kicillof, el cual considero uno de los artífices del desastre epidemiológico y económico de Argentina. Ahora, ¿económico por qué? Porque nosotros Avanza Libertad va por afuera solo. Ahora va por afuera, o sea, Avanza Libertad va por afuera. ¿Quiénes? Vos vas a encabezar la lista y qué otros nombres? Está Javier Milei en Cava. Nosotros nos vamos a concentrar en esta elección que es legislativa, o sea, 24 elecciones distritales en Cava y provincia de Buenos Aires. En Cava encabeza Javier Milei, en provincia de Buenos Aires encabezo yo, y estamos terminando ya de armar las listas de legisladores, concejales y consejeros escolares en los 135 municipios. Va a ser un hito esto, Avanza Libertad. Muy contento, como un trabajo reanimado, ¿no? Directamente. José Luis, soy Pablo Fernández Blanco. ¿Cuál es tu expectativa con respecto a la elección? ¿A qué aspira tu frente? No quiero tirar números hoy, pero ojalá que nos vaya bárbaro, porque si nos va bien quiere decir que nuestro mensaje fue entendido por la sociedad y que la sociedad empezó a despertarse y a salirse de esta falsa grieta que representan Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. Yo creo que hay esperanza, yo creo que hay... ¿Por qué? A ver, ¿por qué decís que hay esperanza? Otra cosa. Porque lo que tenemos que hacer no es tan difícil desde el punto de vista de lo razonable y de lo fácil de entender, que de lo natural, que es la cosa que proponemos nosotros, ¿no? En todo caso será difícil por las mafias que hay, contra las cuales hay que luchar, que te impiden el progreso, pero los cambios que proponemos nosotros es de todo sentido común, no es que te decimos, tenés que inventar el círculo pero cuadrado, no, es comerciar con el mundo, algo natural que todos los humanos hacemos, porque no vamos a comerciar como país. Tener un Estado que te cobre impuestos razonables en lugar de ser esclavos impositivos, lo que estamos en blanco, me parece de todo sentido común. Y tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, totalmente precarizados, sin ninguna justicia social. Hagamos una reforma laboral para poder permitir que los trabajadores dejen de estar sin ninguna justicia social. Entonces me parece... O sea, para vos la medida más urgente es una reforma laboral. Sí, claro. Así los trabajadores se van a crecer la cantidad de trabajadores en lugar de bajar, si esto sigue así. No tengo la menor duda, ¿no? José Luis, vos fuiste muy crítico del gobierno de Mauricio Macri, pero en el último tiempo... ¿no? Bueno, vos lo fuiste. Pero en el último tiempo también... No terminó mal. Bueno, económicamente pregunta que me haces. Déjame que te haga la entrevista. Un día me invitas a un programa y yo te contesto todas tus preguntas. No me chicañes. No te pongas así denso, porque me pongo denso yo también. No, bueno, ponete como quieras, José Luis, no hay ningún problema. Lo que yo quiero... Si vos te pones así, me pongo denso. Yo tengo una pregunta. ¿Terminó mal o terminó bien? Porque en términos electorales terminó mal y no alcanzó los resultados económicos que había prometido. Fue un desastre económicamente, por eso perdieron la elección, ¿ok?
Bueno, pero está muy bien, por eso te pregunto y vos contestás. Ahora, volviendo a la cuestión, vos fuiste muy... Yo te pregunté a vos y vos me contestaste a mí. Bueno, está muy bien. Lo que yo quería consultarte era otra cosa. Volvamos a la pregunta constructiva. Vos fuiste muy crítico del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, en el último tiempo, con esta idea que vos bien explicaste de hacer una gran paso opositora, fuiste a la sede de gobierno porteño, por ejemplo, pudiste hablar con Rodríguez Larreta, hablaste con Patricia Bullrich, es decir, hay algún que otro puente tendido. No estoy diciendo que son lo mismo, ya me estoy atajando. Y con Macri también me reuní, sí. Y con Macri también, tenés razón, y con Macri también. Es decir, se puede decir que, si bien entiendo que seguís siendo muy crítico del gobierno de Macri, ¿has acercado a alguna posición, tendiste algún puente en términos políticos pensando en el futuro? Sí, los puentes están tendidos claramente porque ellos entendieron que fueron un fracaso económico y entienden que la Argentina tiene que cambiar estas cosas de sentido común para que nos vaya bien alguna vez. Lo han entendido. Por eso a mí me parecía bárbaro esa suerte de UTE, unión transitoria, digamos, o esa unión, o ese merge entre nosotros y el resto de los opositores, porque le podíamos dar el sentido común económico que a ellos les faltó para que su gobierno no terminara mal. Sin avanzar en el contenido de una conversación que probablemente fue privada y que por ahí no querés contar, ¿vos crees que tenés coincidencias ideológicas o de cosmovisión con Macri y el problema fue la aplicación de su gobierno? No, ahí yo tengo 2 años y no llega a 2 años y medio todavía mi conocimiento de la política, así que puedo equivocarme, pero me da la sensación como que en el político como que conviven diferentes niveles de personas, dentro del ser político, ¿no? Dentro del ser político. Uno es el plano de las ideas o las intenciones. Y después cuando llegan ven que es imposible. Otra es el plano, un plano es el plano de las ideas. Otro el plano de las intenciones y otro es el plano si la podés aplicar. Claro. Yo creo que en la intención, en la idea creo que puede andar más o menos bien rumbeado. En la intención no, porque si hubieras tenido reales intenciones de hacer lo que a mí en privado me dijo y que estaba mucho más cerca de lo que yo pensaba, hubiera planteado algo de eso en campaña para tener mandato popular, para poder hacer algo de eso. Pero como no dijo nada en campaña de lo que pensaba hacer, nadie entendió un poco lo que quería hacer cuando llegó, sino que en campaña se dedicó a hablar de buena onda, Gilda, los globitos, etcétera. Y después lo de estar plano, o sea, si lo podés hacer. Yo creo que dentro de lo difícil que es el guiso que tenés que armar para llegar a tener el poder en Argentina, porque entiendo que es un guiso que es difícil, tenés que combinar un poco de lo políticamente correcto con la necesidad que hay de decir lo que vas a hacer para tener el mandato popular para hacer lo que tenés que hacer. O sea, si acá tenés que achurar a 5 leyes laborales para que haya otras nuevas 5 leyes laborales en beneficio de los trabajadores, pero tenés a mafias que no te dejan hacerlo y va a tener que, que te lo voten. José Luis, un poco retomando lo que dijiste, yo me imagino que debe ser muy difícil ganar una elección diciendo que vas a aumentar las tarifas de luz, gas y agua, aunque haya que hacerlo. Lo mismo que si decís que vas a eliminar la coparticipación entre la cual está, lo mismo que si decís que va a abrir la economía, sí, probablemente si decís todo eso junto no te vote nadie. Ahora, me hiciste acordar a Menem. Menem decía eso. No, pero yo no digo que nada se cree mentira. Yo lo que digo es, mucho de eso tenés que hacerlo para tener mandato popular para hacerlo, porque si no, cuando llegás, tampoco lo podés hacer. Porque no te creen, claro, porque no te creen. No, digamos, tenés que caminar un camino intermedio entre que te voten y tener mandato popular para poder hacerlo. Lo que no podés es no decir nada para votarte. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la estrategia de Larreta que está pensando en la presidencia del 2023 desde ahora, te lo digo. Juntar a todo el mundo para todo, desde la extrema derecha, la extrema izquierda, de los liberales, con tal de llegar. Vas a llegar, no me tenés mandato. Algo de lo que vas a hacer tenés que decir desde ahora. Y no tenés que juntarte con todo el mundo desde ahora, para ir marcándole a la gente lo que vos querés hacer. Algo. No te digo todo, pero algo. José Luis, muy interesante siempre hablar con vos. Muchísimas gracias. Por nada, chicos, buen día. Buen fin de semana. José Luis Espert,
doctor en economía, mira, dice que se sacó 10 en la tesis, interesante.